Al seminario Conciencia. El día de hoy tenemos al doctor Juan Eduardo Velázquez Velázquez, que es profesor de aquí de la UPI. ¿Sí? Él es egresado de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la licenciatura de Electrónica, y luego hizo su maestría y doctorado en el CIMBESTAB en el doctorado de Control Automático. ¿Sí? Pues es aquí miembro de la UPI, ¿sí? Y nos va a dar la plática Robustecimiento con modos deslizantes. Y pues sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muchas gracias. Hace años ya he participado aquí en el seminario. Era para hacer dinámica pues la interacción de los profesores y los estudiantes. Nuevamente pensé hacerlo porque es importante. Normalmente traemos invitados, ¿no? Yo también pensaba traer un invitado, varios invitados. Ya lo hicimos previamente en el Congreso. En el Congreso ahí tuvieron la oportunidad, si es que asistieron, conocer diferentes investigadores de diferentes temáticas. Y pues bueno, es bueno que conozcan también lo que se hace aquí. Lo que va a presentar principalmente lo he desarrollado en conjunto con la doctora Rosalba, con el doctor Feitman y otros participantes, tanto nacionales como en el extranjero, y no solamente eso, sino que también estudiantes como ustedes. Aquí está Jared, por el momento está aquí Viridiana, y otros compañeros que están haciendo sus estudios de posgrado, y también otros estudiantes que se han graduado recientemente. Entonces, pues ello nos lleva a este tema, ¿no? Que es lo que estamos trabajando pues continuamente. Y se trata, como ya se mencionó, el robustecimiento con modos deslizantes. En realidad, modos deslizantes viene de sistemas de estructura variable. Voy a aprovechar para introducir algunas cosas bueno, en función de quiénes son ustedes, ese público que está interesado en acercarse a estas áreas de conocimiento. Pues bueno, voy a tratar de aterrizar algunas cosas en función a lo que están estudiando en este momento, o al menos que se vea alguna relación por ahí directa, ¿no? Entonces, bien. Bien, está el contenido, ahorita me lo salto, y bueno, vamos a empezar con esto. Todo esto trata con sistemas de control para hacer cosas en la realidad. En la realidad usamos sistemas. Estos sistemas ya están configurados para hacer su trabajo y nos damos cuenta de cómo ocurren las cosas. Principalmente para lograrlo, para hacer esos sistemas físicos y utilizarlos sin preocuparnos de que puede fallar por mal uso, ¿no? Pero bueno, sin preocuparnos de eso, normalmente hay metodologías altamente ya validadas en la industria. Así es como ocurre la mayoría de las cosas, es que se utilizan representaciones de los fenómenos involucrados. Por ahí esa representación se modela el sistema, se conoce como un modelo disponible que está a la mano. Entonces, bajo ciertas condiciones, ese modelo lo vamos a aprovechar para visualizar comportamientos de lo que buscamos generar en el sentido de su uso. Entonces, pues hacemos este procedimiento que se ve en este diagrama, un montón de iteraciones para ajustar lo que nosotros estamos diseñando, hasta que estemos pues con una métrica satisfactoria de que lo que obtenemos a través de ese modelo, pues si eso es adecuado, vamos a pasar a la siguiente etapa de síntesis. Es decir, primero analizamos los comportamientos que están involucrados en los diferentes sistemas y hacemos ese procedimiento de iteración, hacemos mediciones. Entonces por aquí pues bien las unidades diferentes de aprendizaje que ustedes están cursando se empiezan a integrar. A lo mejor no nos damos cuenta de ello, pero sí es importante el poder hacer énfasis en que lo que utilizamos está basado en conocimiento que sí se le está enseñando. Entonces, bueno, aquí solamente son representaciones sobre lo que queremos alcanzar y vamos a tomar decisiones, vamos a hacer acciones. Va a haber un sistema de control, va a ser un controlador el que va a permitir generar esas acciones, y esto está ligado a algo que alguien ya más había hecho. Nosotros simplemente estamos utilizando este enfoque, pero ese enfoque ya lo tenía en la naturaleza. Nosotros somos el resultado de una evolución. Tenemos un comportamiento significativo, con un buen desempeño para el propósito de lo que hacemos, de las diferentes tareas que hacemos, y la naturaleza ya había hecho esos entrenamientos
previamente, la evolución nos ha llevado a este escenario y veamos el futuro, hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, ya nosotros somos parte activa para generar ese futuro, y hablando nada más de la evolución como humano, no tanto como en el sentido de los sistemas, sino como los humanos a dónde queremos llegar. Nosotros debemos de integrar esta parte individual, colectiva, para que los sistemas del futuro den esas prestaciones con un determinado beneficio, un beneficio alcanzable, sustentable, etc. Entonces, la idea de la retroalimentación la podemos ver en el siguiente diagrama. En este diagrama pues tenemos un sistema a controlar, el sistema es artificial y pues bueno, va a haber un controlador que va a generar las acciones. Típicamente en la industria pues viene por aquí lo que queremos, esa señal V y esa respuesta Y de salida, se compara y se genera una señal del error. Esa señal del error lo que pues nos va a indicar es qué tanto nos acercamos o nos alejamos del objetivo que buscamos alcanzar. Esa variable B pues es una señal que puede ser constante, una señal que puede estar cambiando, y entonces el error lo aprovechamos. Entonces este lazo de retroalimentación es lo que les decía que la naturaleza hizo primeramente, y posteriormente nosotros entendemos esa dinámica y lo utilizamos para así controlar a diferentes sistemas que construimos. Típicamente estos ya están hechos como usuarios, los visualizamos, pero allí existen diferentes lazos de control que están entonces gobernados por ese elemento que dice generador de acciones de control. Ese sistema nos permite tomar en consideración esa información del error. En la industria lo más utilizado es un controlador PID. Ahorita lo vamos a visualizar en el sentido de cómo hubo una evolución en función a este conocimiento de la retroalimentación. Se empezó a gestar una teoría del control, tiene su historia ya es algo no tan reciente, conocimientos fundamentales que allí se aplican, que vienen desde las matemáticas, lo podemos notar en la siguiente diapositiva. Y bueno, por aquí está esa historia de la teoría del control. Hay varios personajes de la historia que están por allí, hay muchos personajes en general del área de las diferentes áreas de conocimiento, en particular sobre el área de sistemas de control, pues podemos mencionar a todos los que por allí aparecen, y digamos que nos llevó a un escenario clásico que está motivado por diferentes circunstancias. Cuando tenemos objetivos, por ejemplo, para alcanzar ciertas regiones del espacio, tenemos que navegar en el espacio, no solamente tenemos que poner en órbita, por ejemplo, satélites para poder comunicarnos, sino que queremos hacer misiones a otros planetas. Pues bueno, allí, para alcanzar eso, para garantizar que eso lo vamos a hacer independientemente de lo que está alrededor, pues tenemos que apoyarnos en diferentes teorías. Por ejemplo, hay otros motivadores, por ejemplo, ahí está lo de la guerra, ¿no? Y ahorita pues estamos en una situación similar en diferentes situaciones donde eso nos tiene que motivar. No son problemas, sino que son oportunidades para poder abordar diferentes problemáticas y poder entender qué es lo que necesitamos hacer pues bueno, apoyándonos en nuestro conocimiento, pero estando en esa interacción con la realidad. No hay que alejarnos de la realidad, a veces simplemente nos creamos una burbuja, y en esa burbuja también hay problemas. Esos problemas los podemos solventar, es decir, que cualquier cosa es un área de oportunidad para poder diseñar, para poder crear pues más conocimiento, verlo en desarrollos tecnológicos, hacer innovación y alcanzar diferentes prestaciones que sean de forma consciente, ¿no? Que se apoyen en la ciencia. Por eso es que el título del seminario Conciencia, desde el inicio de la gestación, es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿y quién lo va a hacer? Pues tal vez los que estamos aquí, ¿no? Tenemos que hacer esa dinámica. Entonces, bien, la historia de control, aquí voy a resaltar lo que aparece en una imagen. Aparece un marco de referencia, una evolución, no dice tiempo, no dice variables, es en general, porque no necesariamente las variables independientes son el tiempo, puede ser otras cosas. Y entonces esas variables independientes influyen sobre otras variables dependientes de esta otra. Y aquí, pues bueno, se ve una representación con un comportamiento transitorio de oscilaciones y va hacia algún destino, una flecha en específico. Entonces eso es lo que tenemos que pues orientar, ¿no? Tenemos un propósito. Ese propósito entonces pues lo podemos aterrizar
En el caso específico de los sistemas de control, de los sistemas que queremos de ellos obtener cierto beneficio, lo podemos orientar en un sistema, por ejemplo, en un sistema donde se necesita obtener un producto en un reactor. ¿Puedes avanzar? Bueno, también otros sistemas, pero vamos a avanzar a la siguiente. Aquí. Tenemos un reactor. En ese reactor necesitamos obtener ciertas condiciones de operación. Debemos entender qué es lo que está involucrado. Típicamente cuando llegamos después de esta etapa que están viviendo, pues llegamos a trabajar. Este es un ejemplo de cosas que están en la industria. Es una representación esquemática mediante cierta simbología específica necesaria en un marco de conocimiento, de instrumentación y entonces, de instrumentación y control. Entonces se puede representar eso que pueden encontrar en una planta industrial, pues un reactor donde está una agitación continua, y en ese reactor se deben de regular ciertas variables de este proceso. Está la temperatura, una variable de interés, porque a través de la regulación de la temperatura de lo que entra del horno hacia ese reactor, ese material que entra debe estar a una temperatura particular para que ahí dentro del reactor ocurran fenómenos asociados que debemos de entender y entonces de eso obtener el producto específico. Entonces, pues bueno, están estos elementos, estos dispositivos, estos sistemas allí configurados, tienen esa instrumentación particular y nosotros llegamos a interactuar con ellos. Ahí muchas de las veces lo que ocurre es que ocurren situaciones de problemas en los instrumentos y entonces simplemente pues podemos saber cómo están estos funcionando, los podemos intercambiar, los podemos corregir, es decir, les damos mantenimiento y ese tipo de acciones son las que están presentes. Y lo que está diseñado allí atrás, es decir, esa configuración específica de esas líneas que andan por allí, hay unos elementos que están conectados, están pues configurados en cierta forma de que todo el sistema va a operar de manera apropiada para alcanzar ese objetivo. Entonces, esos diferentes elementos se sintonizan, por decirlo así, se configuran, se le disponen elementos, datos, y para que todos ellos en conjunto trabajen y se obtenga una medición. Entonces, en ese sentido, tenemos pues que si eso no cambiase, si todo lo que está alrededor no cambiase, si que si los elementos no envejecieran, ¿verdad? Porque todo esto puede fallar, pueden envejecer. Si eso no envejeciera, si no se desgastaran las cosas en este sentido térmico, entonces esto funcionaría para siempre, para toda la vida, ¿verdad? Y entonces, eso no pasa. No pasa, de manera que necesitamos ir visualizando, pues eso que lo puede afectar son incertidumbres, son perturbaciones, son ruidos, son cosas no consideradas. Aquí, para poder sintonizar esos elementos que están por allí representados por esas burbujas que dicen TC, ahí está un controlador industrial, pues ese controlador se le sintonizan ciertos parámetros, están transmisores de señales de control, está ahí de forma electrónica, a lo mejor en un PLC están esos elementos y se le ponen ciertos datos para que se configure el sistema para que trabaje adecuadamente. Todo eso puede ya no servir, ¿verdad? Entonces además hay una estrategia específica y hay una estrategia que permite tomar en consideración el ICSP, ese punto de operación, sobre la variable de temperatura a la que queremos alimentar a ese reactor. Y bueno, por lo mencionado, eso puede cambiar y entonces va a pasar lo siguiente. Lo que puede pasar es, entonces, bueno, aquí está un apoyo y te lo voy a retomar. Avanza, por favor. Avanza más. Ahí está. ¿Qué es lo que puede pasar? Si ya está en operación, queremos que la temperatura llegue a un determinado punto, es un problema de regulación, y entonces pues puede ocurrir que aparecen perturbaciones. Puede ser que estas perturbaciones estén desde un inicio o aparezcan en algún sentido de forma constante, de forma aleatoria. ¿Y qué es lo que observamos? Lo que observamos es que esa variable que se quiere controlar sale del comportamiento estacionario que quisiéramos tener siempre, o ese régimen permanente sobre esa variable puede estar cambiando. Y a lo mejor en ese escenario eso es válido, en el sentido de que se puede pues compensar de que hay rangos asociados a los valores de esa variable de temperatura donde no afectaría
la obtención del producto en ese reactor. Es decir, el producto obtenido, la calidad del producto está dentro del rango de calidad debido a estos cambios de temperatura. Pero puede ocurrir que haya otros sistemas donde esos cambios no sean tolerables, no sean admisibles. ¿Por qué? Porque se quiere la precisión, se quiere asegurar que eso que obtenemos como producto debe tener ciertas características que son importantes, que son un sistema delicado, que son un sistema complejo, y entonces esos cambios pues a lo mejor no los necesitamos. Entonces, en el sentido de control, ¿puedes regresar una? ¿Cómo hacemos para que esto ocurra? Allí está una retroalimentación, está un lazo de control. Esos sistemas, esos elementos, ese horno, ese reactor, se representan a través de su dinámica. Entonces, allí hay una representación a través de bloques que nos representan esa interpretación de relaciones entradas-salidas, de cómo estimulamos a los sistemas a través de ciertas señales y cuál es su respuesta. Entonces, eso se interconecta. Este es el esquema simple de hacer control, es una retroalimentación. Hay algunos algoritmos que están por allí. El clásico es el PID, pero no necesariamente esto va a funcionar. Cuando se presenta esa perturbación, pues bueno, ya notamos que hay desviaciones en la variable que queremos controlar. Pero este escenario, según dos láminas anterior, no regreses, tenemos que todo esto se logró a través de un modelo, ¿verdad? Teníamos un modelo, teníamos esa iteración, y entonces con ese modelo pudimos decidir qué hacer, hasta la estructura, la lógica de resolver el problema. Entonces, esa parte, esa cosa ya está hecha, ese análisis ya está hecho en esta situación, pero nos apoyamos en un modelo. Mencioné que las cosas pueden estar cambiando, o posiblemente en el diseño haya cosas que no se consideraron, ¿verdad? Entonces, si no se consideraron, no solamente van a aparecer perturbaciones, sino que va a haber incertidumbres, porque partimos de un escenario, de un modelo específico que solamente es válido bajo ciertas circunstancias, pero la realidad es más compleja, y entonces en esas otras circunstancias a lo mejor necesitamos otra representación. O tenemos que diseñar estrategias de control que nos permitan, pues, abordar las diferentes circunstancias. Y es por eso que en el sentido de teoría de control, avanza más, otra, aquí, aparece, pues, que hay un conjunto de herramientas, que, bueno, aquí está un mapa, una representación, que no está limitado. Eso todavía está en desarrollo. Hay más temáticas, hay más técnicas, más metodologías que nos permiten alcanzar nuestros objetivos para hacer el control de los sistemas. Y sabiendo que cuando hacemos el control de los sistemas, lo que estamos buscando es que de ese sistema con el cual estamos trabajando, obtener ciertos beneficios, ¿verdad? Y entonces hay diferentes técnicas que nos permiten abordar las diferentes problemáticas. Es decir, no necesariamente tenemos que ser expertos, pero sí debemos tener un conocimiento que nos oriente a tomar una decisión sobre qué incluir en este sistema si está en nuestras manos hacer los diseños de control. Entonces, actualmente, una de las áreas que están más pues, mencionadas es esta parte de inteligencia artificial. Y sin embargo, por aquí podemos ver en esta zona. Eso no significa que entre el más cercano en el centro es lo más reciente o lo que se hizo inicialmente. No, eso también simplemente es una forma de estructurar pues las diferentes áreas de control. Y allí en control se pueden aprovechar estos conceptos nuevos de la inteligencia artificial. De hecho, ya se viene haciendo desde hace muchos años. Nada más que hasta ahora pues estamos conscientes, o nos lo dicen los medios, y pensamos que eso es lo actual, ¿no? No, esto que vivimos ya viene de antes, y lo que está mucho antes es esa comunicación que se basa en un lenguaje que es universal. Ustedes ya saben cuál es: matemáticas, y entender las cosas, ¿no? A través de pues, los conocimientos ligados a diferentes áreas. Una de ellas es la física, que es lo que ustedes llevan inicialmente. Entonces, bueno, ante esas circunstancias, cuando vienen incertidumbres, vienen perturbaciones, hay diferentes metodologías. Podemos aprovechar de ese escenario algunas metodologías para poder lidiar con eso. En el caso previo del horno, hay una estrategia muy simple para poder hacer las cosas. Hacer simplemente otro lazo de control, hacer un control en cascada, pero entender entonces la dinámica que se puede particionar y definir controladores maestros esclavos.
y de esa forma poder compensar a esas perturbaciones, es decir, que no influyan en el comportamiento de la variable. Eso no lo muestro aquí. También hay otras técnicas que pudiésemos aprovechar, como el control basado en predicción, es decir, tomando una mejor decisión, podemos avanzar en la dirección para poder estimular al sistema de la mejor manera. Aquí nos vamos a apoyar en una técnica donde es modos deslizantes. Una técnica que va orientada a no conocer o no depender mucho del modelo. Esa es la realidad. Es una de las técnicas que nos permiten no depender mucho de los modelos, y es por eso que pues, estamos involucrados en esa área de investigación. Bien, entonces, esa técnica está por ahí, está por aquí en el mapa también, es una ligada a la parte robusta. Entonces, por eso se dice el título, robustecimiento con modos deslizantes. Y el robustecimiento tiene que ver, bueno, la parte robusta tiene que ver con poder lidiar con esas incertidumbres y con esas perturbaciones que van a estar presentes siempre en los sistemas, partiendo de que empezamos con un modelo que solamente es válido bajo ciertas condiciones de operación. En otras condiciones de operación, en otras circunstancias, ese modelo ya no va a ser válido. Y entonces hay otras técnicas, específicamente la de control robusto, es que pues buscan hacer representaciones de esa estructura o de esas perturbaciones y extender los modelos y poder lidiar con ellos en el sentido de alguna métrica, porque estamos comparando. Entonces, bueno, aquí, asociado a que los sistemas ya pueden tener alguna estrategia de control, vamos a irnos en el camino de modos deslizantes y en la técnica específica que nos va a permitir robustecer comportamientos ya conocidos. Para eso, primero tengo que hablar de del control por modos deslizantes, y lo voy a explicar a través del siguiente ejemplo. Está por ahí una masa, y sobre esa masa, saben que esa masa va a permanecer allí, o va a tener un comportamiento, va a tener un movimiento específico, según el objetivo que nosotros queramos hacer sobre esta masa. Entonces, esa masa está en una posición y se va a desplazar en alguna dirección con una velocidad. Entonces, conociendo posición y velocidad, sabemos las fuerzas que van a interactuar en él, y podemos entonces describir ese movimiento. Con eso es suficiente. Se mueve, listo, posición, velocidad. ¿Qué lo mueve? ¿Qué es lo que se opone al movimiento? Puede ser que eso no lo conozcamos. Puede ser que la masa también, bueno, aquí está un bloquecito que no se ve que esté cambiando su masa como tal, sino que a lo mejor está en una superficie y se está desbastando, hay algo más que está por ahí y esa masa está cambiando. Entonces, todo eso lo vamos a visualizar y lo vamos a disponer en una representación. Esa representación es una ecuación diferencial ordinaria. Bien, entonces, esa ecuación diferencial, bueno, ese es un modelo. Ese modelo nos describe simplemente el movimiento de la masa. Está la posición por allí, x1 es la posición, su cambio es la variable x2, es la velocidad. Con esos dos, esa velocidad se ve afectada por lo que lo estimula, una entrada, una U. Y la F, cosas que no estamos considerando. Es por eso que decía que en el sentido de los modulizantes, esa metodología pues no necesariamente requiere el conocimiento de todo lo que afecta a esta base, en este sistema en particular. Entonces, esa F puede ser pues varias cosas no consideradas. Lo que ya mencioné, pues en las fricciones que por ahí se mencionan, pero hay una necesidad, hay algo que sí tenemos que saber. Es decir, no podemos ir a ciegas. Necesitamos saber más o menos qué tanto esto lo está afectando. Necesitamos una cota de eso que vamos a asociar como incertidumbre y perturbación. Entonces, ante esa incertidumbre, esa perturbación, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Queremos que esa masa simplemente se desplace a un determinado punto. Pues yo soy la masa y me voy a desplazar por aquí, por allá. Y quiero llegar ahí quedarme, ¿no? Pero viene la perturbación. ¿Cuál es la perturbación? Tal vez aquí está resbaloso, no sé. Y algo puede pasar, ¿no? Entonces no voy a quedarme allí. Entonces se diseña alguna ley de control, no considerando la perturbación, porque si la considero es que la conozco, ¿eh? Hay otras técnicas en este mapa que permiten hacer estimados y hacer un rechazo activo de esa perturbación. Es un ejemplo. Pero bueno, se diseña una ley de control que tomen, si es que tenemos a la mano esa información de posición-velocidad, generamos una ley de control, la cual nos va a permitir alcanzar nuestro objetivo de que la masa llegue a un determinado punto y ahí se quede. Entonces hay una ley de control, eso lo van a aprender después, una retroalimentación estática de estado de estas dos variables, y nada más esas dos variables son suficientes para describir lo que ocurre en el sistema, para explicar el movimiento.
Se hace la retroalimentación, se empieza a decir algunos términos como estabilidad asintótica, como dominio de operación del sistema. Bueno, por eso son términos, digamos, conceptuales de un área específica que a lo mejor no es tan importante por el momento hacer énfasis en ello. Pero sí debemos entender que la masa debe de alcanzar un lugar en específico. Bien, entonces, si nosotros lo conocemos, podemos hacer registros de esas mediciones y podemos ilustrarlas. Todo esto está hecho con una simulación, puedes avanzar. Y, pues bueno, tenemos esta situación bajo ciertas condiciones iniciales. En ecuaciones diferenciales saben que las condiciones iniciales son importantes porque nos dan una solución específica, un comportamiento particular. Bien, esto es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a llegar al reposo. ¿Cuál es el reposo? En este marco de referencia tal vez el reposo es allá, en posición de casa. Pero no, el reposo a lo mejor es cualquier otro punto de interés. Entonces voy a llegar a ese lugar y tengo que encontrar esa U que utiliza estos estados para que lo lleve a ese punto. Típicamente todo, después se visualizará, después no aquí, después entenderán que todo se traduce a un comportamiento trivial. Ustedes saben que de ecuaciones diferenciales tienen el comportamiento cero. Es una solución. ¿Ah? Luego se les olvida. Pero esa es una solución y sobre esa solución hacemos las comparaciones sobre los otros comportamientos en los diferentes puntos de operación. Y ligado a los equilibrios que pueden ser estables o inestables. Entonces, bien, los llevamos a ese escenario, la masa se movería donde nosotros querramos y allí se mantendría, pero cuando llega la perturbación, cuando llega la incertidumbre, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pasa esto, que la masa, dependiendo de cómo es la perturbación, dependiendo de cómo es esa incertidumbre, dependiendo de la naturaleza del piso, puede ser que me resbalo, pero como que yo tengo la información de que estoy cambiando mi posición, de que me estoy moviendo a diferente velocidad, trato de compensar y me mantengo allí, pero estoy así, estoy como patinando, si cambio la superficie. Entonces, pues eso es lo que ocurre, estoy en ese dominio donde esto es válido. Entonces, si esto fuera crítico, pues seguro que va a pasar algo. Imagínense que esto estuviera que me era de superficie, pues me voy a caer porque no traigo nada y además no sé patinar. Entonces, no se va a lograr el objetivo. O se va a lograr el objetivo siempre nada más por ahí, en un sentido, pues, bajo ciertas condiciones, ¿no? Todavía posiblemente válidas o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no conozco esas perturbaciones, pero sí conozco lo que más o menos lo acota. ¿Qué tanto están cambiando? ¿No? ¿Qué tanto es la diferencia que tengo que compensar? Entonces, eso no lo modelo. Si lo modelara, pues entonces ya tengo otro modelo, tengo la misma técnica y hago algo al respecto. Pero si no lo conozco, entonces me voy por el camino de modos deslizantes. Para eso se define algún objetivo con una variable auxiliar. Esa variable auxiliar nos dice, vamos a hacer una combinación lineal de las variables que tengo a disposición, posición, velocidad. Ahí tenemos descrito eso, y tenemos x1 y x1 punto, y x1 punto es velocidad. Entonces hago una combinación para que allí ocurra que en conjunto esas dos variables lleguen a un comportamiento de equilibrio, que se pongan en el sentido cero. Y eso, pues, lo busco lograr, y quiero que esos comportamientos lleguen al cero en un sentido exponencial. ¿Vale? O sea, que voy a llegar a ellos. Y una vez que ya estoy allí, allí me voy a quedar. Para poder lograrlo, aquí, pues vamos a utilizar solamente la información de la cota de la F. ¿De la F quién es? Esa incertidumbre, esa perturbación. Y con eso va a ser suficiente. Para poder lograrlo, pues vamos a usar los modos deslizantes. Avanza por ahí. Eso se hace introduciendo esa nueva variable, buscando que esa variable se vuelva a cero y que su cambio también se llegue a cero. Hay una técnica, bueno, hay unos términos que están por ahí mencionados: convergencia asintótica, función de Lyapunov, estabilidad asintótica. Son términos, pero bueno, vamos a avanzar. Análisis para lograrlo en un tiempo específico. Previamente teníamos que nos mantenemos en equilibrio, que nos vamos a llegar al punto de operación y allí vamos a llegar en algún momento. El análisis previo decía que vamos a llegar allá en el tiempo infinito.
Ahora tenemos que asegurarnos que si a partir de esa variable y estamos deslizándonos en ella, tenemos que hacerlo en un tiempo finito.